Mi madre se fue con su amante y nos abandonó. Ahora que mi padre falleció, vuelve para reclamar la herencia. Mi nombre es Alondra, tengo 26 años, y crecí creyendo que tenía una familia normal, incluso feliz. Éramos 5, mi padre, mi madre, mis 2 hermanos menores y yo. Durante muchos años, mi hogar fue un lugar tranquilo, estable, con rutinas simples pero llenas de cariño. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo esencial, y sobre todo, nunca nos faltó afecto. Mi padre era un hombre trabajador, reservado, pero muy presente. Siempre estuvo ahí para nosotros, sin importar si llegaba cansado o con problemas del trabajo. Mi madre, durante mucho tiempo, fue una mujer cariñosa, atenta, muy involucrada en nuestra vida diaria. Nos preparaba el desayuno, nos ayudaba con la escuela, se preocupaba por nuestras cosas pequeñas. Nunca pensé que algo pudiera romper esa imagen que tenía de ella. Tengo 2 hermanos. Iván, que actualmente tiene 18 años, y Marlene, que ahora tiene 21. Cuando todo ocurrió, Iván era apenas un niño y Marlene una adolescente. Yo tenía 19 años. En ese momento, todavía vivíamos los 5 juntos en la misma casa, una casa modesta pero llena de recuerdos buenos. Durante mi infancia y adolescencia, recuerdo pocas discusiones entre mis padres. Como cualquier pareja, tenían desacuerdos, pero nunca fueron graves ni constantes. Siempre los vi resolver las cosas hablando. Por eso, cuando el ambiente empezó a cambiar, lo noté de inmediato, aunque al principio no entendía por qué. Un año antes de que todo se derrumbara, mi madre consiguió un nuevo empleo. Al principio, todos nos alegramos por ella. Decía que necesitaba sentirse útil, tener un espacio propio, volver a sentirse activa después de tantos años dedicada casi por completo a la familia. Mi padre la apoyó desde el primer momento. Nunca cuestionó su decisión ni mostró incomodidad. Pero con el paso de los meses, mi madre empezó a cambiar. No fue algo brusco, sino gradual. Comenzó a llegar más tarde a casa, a mostrarse distraída, impaciente. Pasaba más tiempo con el teléfono, se arreglaba más de lo habitual incluso para cosas simples. A veces parecía molesta sin razón aparente. Otras veces, simplemente distante. Las discusiones comenzaron a hacerse más frecuentes. Al principio eran comentarios pequeños, reproches sin importancia. Pero con el tiempo, se volvieron más intensas. Yo empecé a notar que casi siempre era mi madre quien iniciaba las peleas. Mi padre intentaba mantener la calma, bajaba la voz, trataba de evitar conflictos frente a nosotros, pero ella no parecía interesada en eso. Recuerdo muchas noches en las que Iván y Marlene se iban temprano a su habitación, tratando de no escuchar. Yo, en cambio, me quedaba despierta, con esa sensación incómoda de que algo estaba mal y nadie lo decía en voz alta. Nunca imaginé lo que realmente estaba ocurriendo. El día que todo explotó está grabado en mi memoria con una claridad que todavía me duele. Fue una tarde común, sin nada que anunciara lo que iba a pasar. Yo estaba en mi habitación cuando escuché voces elevadas en la sala. Al principio pensé que era otra discusión más, pero el tono era distinto. Había algo más pesado en el ambiente. Salí de mi cuarto con cuidado y me quedé cerca del pasillo, sin que ellos me vieran. Desde ahí podía escuchar claramente. Mi padre estaba llorando. Nunca antes lo había visto así. Su voz temblaba, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Le preguntaba a mi madre por qué estaba haciendo eso, por qué había llegado tan lejos. No entendía de qué hablaba hasta que escuché una palabra que me heló por dentro: infidelidad. Él había descubierto que ella tenía una relación con otra persona. Mi padre no gritaba. No insultaba. Solo preguntaba, una y otra vez, con lágrimas en los ojos, qué había hecho mal, en qué había fallado. Le decía que habían construido una familia juntos, que tenían hijos, una historia, una vida compartida. Mi madre, en cambio, parecía completamente ajena al dolor que estaba causando. Su tono era frío, distante, casi molesto. No negaba nada. No pedía perdón. No mostraba arrepentimiento. En un momento, mi padre dijo algo que nunca olvidaré. ¿Por qué me haces esto?
¿Por qué le haces esto a nuestros hijos? Hubo un silencio breve, pero pesado. Yo contuve la respiración. Entonces mi madre respondió con una frase que todavía resuena en mi cabeza. Tú y esos niños me quitaron mi juventud. No los quiero volver a ver. Me voy con un verdadero hombre, uno que me dará la vida que merezco. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. En ese instante, ya no pude quedarme escondida. Salí del pasillo sin pensar, con el corazón latiendo con fuerza, temblando de rabia y de tristeza. Las palabras salieron solas, sin filtro. Pues lárgate. No mereces a un hombre como mi padre. Lárgate con quien quieras. Mi voz se quebraba mientras hablaba. Estaba llorando, pero también furiosa. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa mujer, que había sido mi madre, estaba rechazándonos como si no significáramos nada. Mi padre se giró hacia mí de inmediato y me abrazó. Me apretó contra su pecho, y sentí como su cuerpo también temblaba. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Mi madre nos miró a ambos por unos segundos. No vi culpa en su rostro. No vi duda. Solo cansancio y fastidio. Ya me harté de este drama, dijo. Me voy. Caminó hacia la habitación, tomó una maleta que ya parecía preparada, y sin mirar atrás, salió de la casa. Después de que mi madre salió por la puerta con su maleta, la casa quedó en un silencio extraño, pesado. No era un silencio normal, era uno que hacía ruido por dentro. Mi padre se quedó inmóvil unos segundos, como si todavía esperara que ella regresara y dijera que todo había sido una mala broma. Eso nunca ocurrió. Me abrazó con más fuerza. Sentí como respiraba profundo varias veces, intentando calmarse, intentando ser fuerte por nosotros. Y tranquila, Alondra, mi niña, me dijo al oído. Tus hermanos y tú siempre estarán bien. Yo siempre estaré con ustedes. En ese momento no entendí la dimensión de esas palabras. Solo sabía que estaba llorando y que mi padre era el único punto firme que quedaba. Esa misma noche tuvimos que enfrentar lo más difícil, hablar con mis hermanos. Iván y Marlene no habían escuchado la discusión completa, pero sabían que algo grave había pasado. Mi padre decidió sentarse con ellos en la sala. Yo me quedé cerca, sin intervenir, observando. Les explicó con palabras simples que nuestra madre se había ido, que había tomado una decisión propia y que no tenía nada que ver con ellos. Les repitió varias veces que no era culpa suya, que nadie había hecho nada mal. Marlene, que entonces era una adolescente, empezó a llorar en silencio. Iván, que era apenas un niño, no reaccionó de inmediato. Se quedó serio, con la mirada fija en el piso, como si no terminara de entender. Esa fue la primera de muchas noches difíciles. Durante semanas, casi todas las noches, mis hermanos hacían la misma pregunta antes de dormir. ¿Cuándo va a volver mamá? Mi padre nunca perdió la paciencia. Nunca habló mal de ella, nunca la insultó, nunca la responsabilizó frente a ellos. Decía que no sabía cuándo volvería, que a veces los adultos tomaban decisiones equivocadas, pero que lo más importante era que nosotros estábamos juntos. Yo veía cómo esas preguntas lo destruían poco a poco. Los meses se convirtieron en años. La ausencia de mi madre dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una cicatriz. Dolía menos, pero siempre estaba ahí. Mi padre empezó a trabajar más. Tomaba turnos extra, aceptaba horas adicionales, cualquier cosa que asegurara estabilidad. Yo entendí que tenía que ayudar, aunque nadie me lo pidió directamente. Empecé a hacerme cargo de muchas cosas en la casa. Cocinaba, limpiaba, organizaba horarios, ayudaba a mis hermanos con la escuela, los acompañaba a sus actividades. No lo sentía como una obligación impuesta, sino como una responsabilidad natural. Éramos una familia, y las familias se sostienen entre todos. Aún así, mi padre estaba constantemente pendiente de mí. En más de una ocasión pidió días libres solo para quedarse en casa. Esos días se levantaba temprano, preparaba la comida, limpiaba, hacía todo lo que yo solía hacer. No quiero que sientas que tienes que reemplazar a nadie, me decía. No quiero que pienses que tu vida tiene que detenerse por esto.
Siempre me repetía que no quería quitarme mi juventud. La verdad es que nunca sentí que la perdiera. A pesar de las responsabilidades, tuve una vida bastante normal. Salía con amigos, iba a fiestas, tuve relaciones, me equivoqué, aprendí. Mi padre siempre me apoyó, siempre confió en mí. Nunca me hizo sentir culpable por disfrutar mi vida. Con el paso del tiempo, Marlene se volvió más independiente. Iván dejó de preguntar por nuestra madre. Su silencio al respecto era más elocuente que cualquier palabra. Simplemente aprendió a vivir sin ella. Yo también lo hice. A los 24 años, yo ya tenía una relación estable. Mi pareja, que hoy es mi esposo, estudiaba medicina. Era una persona muy observadora, de esas que notan lo que otros normalizan. Fue él quien empezó a preocuparse por algo que nosotros ya dábamos por sentado. Mi padre se quejaba constantemente de dolor en la espalda. Decía que era por el trabajo, por cargar cosas, por el esfuerzo acumulado de los años. Nunca le dio importancia. Siempre decía que no tenía tiempo para médicos, que no quería gastar en estudios innecesarios. Mi pareja insistía. Ese dolor no es normal, le decía. No es solo cansancio. Al principio, mi padre se reía. Decía que los jóvenes siempre exageraban. Pero el dolor no desaparecía. Empeoraba. Algunas noches apenas podía dormir. Otras veces se levantaba rígido, con dificultad para moverse. Finalmente, accedió a ir al médico. Estaba convencido de que le dirían que tenía una hernia o algo muscular. Ninguno de nosotros estaba preparado para la realidad. El diagnóstico fue osteosarcoma metastásico. Recuerdo ese día como si estuviera viéndolo desde fuera de mi cuerpo. El médico hablaba, explicaba estudios, etapas, opciones. Yo apenas escuchaba. Solo veía el rostro de mi padre, serio, atento, como si estuviera escuchando el diagnóstico de otra persona. Metástasis. Etapa avanzada. Opciones limitadas. Sentí que el mundo se nos venía encima. Aún así, decidimos intentarlo todo. Comenzaron las quimioterapias. Mi padre nunca se quejó. Nunca preguntó por qué a él. Nunca se permitió caer frente a nosotros. Siempre preguntaba cómo estábamos, si estábamos comiendo bien, si dormíamos lo suficiente. Con el tiempo, quedó claro que el cáncer ya estaba en una etapa terminal. Los tratamientos no buscaban curar, solo ganar tiempo. Tiempo para despedirse sin decirlo. Yo lloraba todas las noches en silencio. Me parecía profundamente injusto. Mi padre había sido un buen hombre. Un buen esposo, incluso después de ser traicionado. Un padre presente, responsable, amoroso. No merecía ese final. Contra todo pronóstico, vivió un poco más de lo esperado. Ese tiempo extra lo aprovechó de una manera muy clara. Quiero viajar, nos dijo un día. Hay lugares que siempre quise conocer. No pidió nada más. Solo eso. Toda la familia viajó con él. No fueron viajes lujosos ni largos, pero fueron significativos. Cada lugar era una despedida silenciosa. Caminaba despacio, se cansaba rápido, pero insistía en levantarse, en ver, en recordar. El dolor era constante. A veces insoportable. Aún así, sonreía. Decía que valía la pena. Esos viajes se convirtieron en recuerdos sagrados. Meses después, su cuerpo ya no resistió más. El dolor aumentó, las fuerzas disminuyeron. Pasamos sus últimos días acompañándolo, turnándonos para no dejarlo solo. Mi padre falleció rodeado de nosotros. Después del funeral, la casa se sintió irreconocible. No era solo que mi padre ya no estuviera, era como si su presencia hubiera sido el eje que mantenía todo en equilibrio. Cada habitación parecía más grande y más fría. El silencio ya no era el mismo que cuando mi madre se fue años atrás. Este era definitivo. Mis hermanos y yo intentamos seguir con nuestras vidas. Marlene ya trabajaba y empezaba a construir su independencia. Iván también había comenzado a trabajar. Ambos vivían aún en la casa familiar,
tratando de sostener una rutina que ya no tenía a nuestro padre como centro. Yo no vivía con ellos. Meses antes de que mi padre falleciera, mi novio me había propuesto matrimonio. Recuerdo ese momento con claridad porque, incluso entonces, su mayor deseo no tenía que ver con nosotros dos. Ojalá tu papá pueda estar en la boda, me dijo. De verdad lo deseo. Lamentablemente, eso no fue posible. Nos casamos un año después de la muerte de mi padre. Fue una boda sencilla, emotiva, con momentos felices, pero también con una ausencia que se sentía en cada detalle. Yo sabía que él habría estado orgulloso, y eso fue lo único que me sostuvo. Después de casarnos, me fui a vivir con mi esposo. Aún así, no me alejé de mis hermanos. Iba a verlos prácticamente todos los días. Me aseguraba de que comieran bien, de que la casa estuviera en orden, de que no se sintieran solos. Aunque ya eran independientes, seguían siendo mis hermanos menores. Con el tiempo, supimos que mi padre había pensado en todo. Desde joven había contratado un seguro de vida. Nunca nos habló de eso directamente, pero dejó todo claro y en regla. El seguro establecía que sus hijos recibiríamos una mensualidad. Cuando nos explicaron los detalles, tomé una decisión inmediata. Yo ya tenía una vida estable, un hogar, apoyo. Mis hermanos no. Les cedí mi parte de la mensualidad. No fue un sacrificio, fue una decisión lógica y consciente. Mi padre siempre habría querido eso. Durante un tiempo, la vida fue tranquila. Dolorosa, sí, pero estable. Hasta aquella noche. Era tarde cuando sonó mi teléfono. Al ver el nombre de Marlene en la pantalla, sentí una inquietud inmediata. No solía llamarme a esas horas. Malondra, dijo apenas contesté, está aquí. Volvió. Dice que nos va a quitar todo. Su voz temblaba. Se escuchaba asustada. ¿De quién hablas? Pregunté, confundida. ¿Quién volvió? Hubo un silencio breve al otro lado. Mamá, respondió. Está afuera de la casa con un hombre. Quieren entrar. Sentí un nudo en el estómago. No lo pensé demasiado. Le pedí que no abriera la puerta y que se quedara con Iván. Mi esposo y yo salimos de inmediato. Cuando llegamos, la escena era exactamente como Marlene la había descrito. Mi madre estaba frente a la casa, de pie, con un hombre a su lado. Ambos parecían tranquilos, como si no estuvieran provocando una situación violenta. Al verla, sentí algo que no esperaba, asco. No tristeza, no nostalgia. Asco. Su rostro era el mismo de siempre, esa expresión de falsa calma, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera abandonado a 3 hijos años atrás. Ella me vio y sonrió. Hija, dijo, ¿cuánto tiempo? Te extrañé mucho. Intentó acercarse y abrir los brazos para abrazarme. Di un paso atrás de inmediato y levanté la mano para detenerla. No me toques, le dije. ¿Qué haces aquí? Lárgate. Su expresión cambió apenas un segundo, pero enseguida volvió esa falsa serenidad. Escuché que tu padre murió, dijo, así que vine por lo que me corresponde. Sé que él tenía un seguro de vida y, además, esta casa también me pertenece. La escuché sin interrumpirla. Sentía rabia, pero también una claridad absoluta. Eres una carroñera, respondí. No te daremos nada. Su rostro se endureció. Soy tu madre. Respétame. La miré directamente a los ojos. No eres mi madre, le dije. Mi madre murió el día que te fuiste de esta casa. El hombre que estaba con ella dio un paso al frente, pero mi esposo también se acercó, colocándose a mi lado sin decir una palabra. La tensión era evidente. Mira, dijo mi madre, no quiero dramas. Por eso traje a mi abogado. Él les va a explicar cómo van a ser las cosas. El supuesto abogado avanzó. No tenía la apariencia de uno. Vestía de manera descuidada y solo llevaba una carpeta bajo el brazo. La abrió y empezó a leer un documento, hablando con seguridad, como si estuviera acostumbrado a hacerlo. Según él,
El documento establecía que a mi madre le correspondía el 50% de todo, del seguro de vida, de la casa, de cualquier bien que hubiera dejado mi padre. El resto se repartiría entre los hijos. Mientras hablaba, sentí que la rabia me subía por el cuerpo. Me importa una mierda lo que diga este tipo, dije. No vas a ver un solo centavo de mi padre. Maldita. No esperé respuesta. Tomé a mis hermanos del brazo y entramos a la casa. Mi esposo cerró la puerta detrás de nosotros. Desde afuera, escuché la voz de mi madre, ya sin esa calma fingida. Que esto no se va a quedar así. Esa noche casi no dormimos. Mis hermanos estaban alterados, nerviosos, con miedo de que mi madre regresara en cualquier momento. Yo trataba de tranquilizarlos, pero por dentro sentía la misma inquietud. No sabía hasta dónde podía llegar una persona que ya había demostrado no tener límites. Mi esposo fue quien mantuvo la calma. A la mañana siguiente me dijo algo que terminó siendo clave. Tengo un amigo abogado, me dijo. Es de confianza. Vamos a hablar con él antes de que esto escale. Ese mismo día lo llamó y le explicó la situación por encima. El abogado aceptó ir a la casa al día siguiente para escucharnos a todos. Cuando llegó, nos sentamos en la sala. Estábamos mis hermanos, mi esposo y yo. Le contamos toda la historia desde el principio, el abandono, los años sin contacto, la enfermedad y muerte de mi padre, el seguro de vida. Y finalmente la aparición repentina de mi madre con ese supuesto abogado y los documentos. El abogado escuchó sin interrumpir. Tomó notas, hizo algunas preguntas puntuales, revisó los papeles que el otro hombre había intentado mostrar la noche anterior, y pidió algunos documentos adicionales que teníamos guardados. Cuando terminó, fue muy claro. Esa mujer no tiene derecho a nada, dijo. Legalmente, perdió cualquier derecho desde el momento en que abandonó el hogar y a sus hijos. No hubo divorcio formal, pero sí hay abandono comprobable y prolongado. Eso pesa mucho. Mis hermanos respiraron por primera vez desde la noche anterior. El abogado nos explicó que el seguro de vida estaba correctamente designado a nombre de los hijos, no del cónyuge. Además, la casa estaba a nombre de mi padre, adquirida después del abandono, lo cual reforzaba aún más nuestra posición. Además, agregó, esos documentos que les mostraron no solo no tienen validez, sino que presentan inconsistencias graves. Esto puede considerarse falsificación de documentos. Nos explicó las opciones. Podíamos simplemente ignorarla, pero eso dejaba la puerta abierta a que siguiera molestando. O podíamos actuar legalmente de inmediato. Decidimos hacerlo. El abogado se encargó de todo. Presentó una denuncia formal por intento de fraude y falsificación de documentos. También inició un proceso para dejar constancia legal del abandono de hogar ocurrido años atrás, respaldado por testigos, registros y pruebas. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre reaccionara. Empezó a llamarnos. Primero eran llamadas aparentemente tranquilas, intentando hablar como familia. Después, los mensajes se volvieron agresivos. Nos acusaba de ser malagradecidos, de robarle lo que era suyo, de manipular la situación. Luego llegaron las amenazas. No saben con quién se están metiendo, decía en una de las llamadas. Van a arrepentirse. Siguiendo la recomendación del abogado, grabamos todo. No respondíamos con insultos ni provocaciones. Solo dejábamos que hablara. Esas grabaciones se presentaron como prueba. El proceso legal no fue rápido, pero sí contundente. Cuando mi madre fue citada, intentó cambiar su versión varias veces. Negó el abandono, dijo que había sido obligada a irse, que siempre había intentado volver. Sin embargo, no pudo probar nada. Los documentos falsos fueron analizados y se confirmó que no tenían validez legal. El supuesto abogado no pudo acreditar su profesión. Todo se derrumbó rápidamente. El fallo fue claro. Mi madre no solo perdió cualquier reclamación sobre la herencia, sino que fue sancionada por falsificación de documentos y por las amenazas. Tuvo que pagar una multa considerable y se le ordenó no volver a acercarse a nosotros ni a la propiedad. Cuando el abogado nos dio la noticia, ninguno celebró. No hubo alivio inmediato, ni sensación de victoria.
solo cansancio. Había terminado algo que nunca debió empezar. Hoy, con el tiempo, puedo reflexionar con más claridad. No escribo esto por venganza ni para buscar aprobación. Lo escribo porque durante muchos años creí que el lazo de sangre justificaba todo. Que una madre siempre tendría derechos solo por serlo. Aprendí que no es así. Ser padre o madre no es un título permanente si se renuncia a él con actos. El abandono también es una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Mi padre lo entendió desde el principio. Por eso pensó en todo. Por eso protegió a sus hijos incluso cuando él ya no estaría. Nunca habló mal de mi madre, nunca nos llenó de odio, pero tampoco nos dejó desprotegidos. Eso es amor. Mis hermanos hoy están bien. Son adultos responsables, fuertes, con una historia dura, pero también con una base sólida. Yo tengo una vida estable, una pareja que me apoyó incluso en los momentos más incómodos y dolorosos. De mi madre no supe más. Y no lo necesito. Para mí, ella no volvió a aparecer. Solo confirmó algo que ya sabíamos desde aquella noche en que salió por la puerta con su maleta. Algunas personas no regresan porque te extrañan. Regresan porque creen que aún pueden sacar algo. Y aprender a decir no también es una forma de cerrar ciclos.